A Sí, ver, sí, ya sé. Ángel Larín, repíteme por favor cuántos tipos tenemos, por favor. Anímense a participar, chicos. No, es que no están en línea, te dejan ahí, no están. ¿Quién puede contestar, por favor? Emilia, creo. Son dos. Efectivamente, entre los dos primeros que dijo, ¿puedes repetirnos cuáles son? Muchas gracias por tu participación. ¿Le pones un punto extra, por favor, al que sí participó usted, Sebastián? Sí, claro que sí, Miss. Claro que sí. Sí, Nada no más decía de vamos. acuerdo de los nombres, pero sí me acuerdo. Sí, nada más registramos. Ok, sí. Sí, 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 Miss. Regrésate a la lámina y ve los nombres, en la lámina venía. Ah, ¿yo lo repito o quién los va a repetir? Ya no entendí muy bien. Repíteselo, Sebastián, por favor. Ah, ok, ok. Bueno, es que estábamos hablando, recuerden, estábamos hablando sobre las propiedades de la materia. ¿Ok? Miss Denise se refiere a, por ejemplo, qué propiedades nosotros podemos captar a través de los sentidos. Ujú. Porque recuerden que una propiedad física es una característica externa que puede tener algún objeto. Ujú. Recuerden que esta característica externa puede ser, por ejemplo, la temperatura. Si yo mido la temperatura de algún objeto, en realidad no cambia el objeto. Habíamos visto, por ejemplo, si yo tengo 10 gramos de oro y 1 kilogramo de oro, van a tener la misma temperatura, ya sea temperatura de fusión o temperatura de ebullición. ¿Por qué? Porque al final solo estamos midiendo la parte externa de ese material. Uh-huh. Pasa lo mismo con estas propiedades captadas por los sentidos, como el sabor, el olor y el color. Ustedes corten una manzana en cuadritos muy pequeños o pelen una manzana nada más quitándole la cáscara y al final va a tener el mismo sabor, va a tener el mismo olor, va a tener el mismo color. ¿Por qué? Porque al final estamos comiendo una manzana, estamos tocando una manzana, estamos viendo una manzana. Claro, ¿en qué punto sería diferente? Sería diferente si la manzana se empieza a oxidar, ¿verdad? ¿Qué es oxidar? Recuerden que la manzana cuando se empieza a poner como cafecita, como un poco más oscura, es porque ahí sí está sufriendo un cambio interno. Uh-huh. Pero ahorita eso no lo estamos viendo propiedades físicas, donde son características que los objetos o los materiales van a tener un cambio pero externo, que va a seguir siendo el mismo material, pero nosotros lo vamos a poder observar. ¿Sí? Ah, ok. Entonces son los químicos y los físicos. ¿Perdón? Son los químicos y los físicos. Sí, correcto, sí, correcto. Las propiedades químicas las veremos después, ¿no? Porque habíamos dicho que las propiedades físicas son cambios que externos de los objetos, son cambios externos de qué? De las cosas. Recuerden que cuando hablamos de materia, hablamos de cualquier cosa. Definimos la materia como aquella cosa que ocupa un lugar en el espacio y además tiene una masa. Entonces, recuerden que nosotros somos materia, una silla es materia, una manzana es materia, un pizarrón es materia, una computadora es materia. ¿Por qué? Por el simple hecho de tener masa y además de tener una masa, tener o ocupar un lugar en el espacio. Entonces, a todo eso que nosotros llamamos materia, le podemos asignar características o le podemos asignar propiedades que puedan describir ese material, que lo puedan hacer único. Recuerden que cuando vimos nuestro mapa de propiedades de la materia, habíamos dicho que toda la materia es única. ¿Por qué es única? Porque al menos van a tener una propiedad o una característica diferente. Entonces, las propiedades físicas son aquellas características que yo puedo ver de la materia de forma externa. Entonces, las últimas que vamos a ver a manera de ejemplo son justamente estas tres que acabamos de revisar, los cuales son el sabor,
el olor y el color. Que cómo yo las puedo captar, cómo yo las puedo observar, cómo yo puedo saber que están ahí. Porque yo las puedo ver, tocar, oler, escuchar, probar a través de mis sentidos. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Aquí hay alguna duda? Chicos, ¿no? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Seguros? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere mencionar algo? Sí, por favor. Ok, muy bien. Entonces ahora vámonos con otro siguiente ejemplo, que son ejemplos que son acerca de las propiedades químicas. ¿Cuál es la diferencia entre una propiedad física y una propiedad química? Ya sabemos que la propiedad física es ¿qué? Es aquella característica que no va a permitir el cambio de ese objeto. ¿Por qué? Porque lo que yo observo es un cambio externo, que no va a alterar su naturaleza. Si yo estudio una propiedad física de una manzana, seguirá siendo una manzana después de que acabe esa propiedad física. Pero cuando yo estudio una propiedad química, aquí sí vamos a encontrar una alteración interna. Es decir, si yo estudio una propiedad química de una manzana, por ejemplo, la oxidación de una manzana, después de que termine esa oxidación, la manzana va a tener otras características. Y les pregunto, ¿ustedes han visto cómo se pone café una manzana? Ustedes la muerden y ¿qué es lo que sucede? La dejan ahí y dicen, le di una mordida, se me antojó, ahorita regreso con ella. Pasan 5 o 10 minutos y ustedes ya vieron que esa manzana se puso color café. ¿Pero por qué se puso color café? Esa es la pregunta. Porque hay un fenómeno químico, una propiedad química llamada oxidación, donde la manzana va a estar absorbiendo todo el oxígeno que hay en el medio ambiente. ¿Y esto qué va a permitir? Pues bueno, ¿una manzana de qué está hecha? Está hecha de diferentes nutrientes, como por ejemplo, ¿cuáles? ¿Qué nutrientes tiene una manzana? ¿Cuáles, chicos? ¿Cuáles, chicas? ¿Qué nutrientes tiene una manzana? Se han comido manzana, ¿no? Dicen que es muy saludable una manzana, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Tiene fibra? Ok. ¿Qué otra cosa tiene? Vitaminas, correcto. Ok, sí, se le considera, puede ser una vitamina. Pero fíjense, también tiene en gran parte azúcares, es decir, tiene carbohidratos. También tiene proteína y también tiene agua. Esto lo detallamos más adelante, pero bueno, por eso no dicen que es una manzana saludable. ¿Por qué? Porque tiene muy buenos nutrimentos, tiene una muy buena cantidad de nutrimentos, ¿no? Entonces, fíjense bien, cuando el oxígeno interviene en alguno de esos nutrimentos, hablando específicamente de los carbohidratos, la manzana se va a empezar a oxidar. Es decir, su estructura interna se va a empezar a modificar. Y ustedes díganme, ¿ustedes han mordido una manzana ya que está así cafecita? ¿Cómo sabe? Sabe más aguada, bueno, es más aguada, correcto. ¿Qué otra cosa? Sabe diferente, pero ¿cómo sabe diferente? ¿Más dulce? ¿Menos dulce? Más dulce, ¿verdad? Sabe más dulce. Ajá. ¿Por qué sabe más dulce?
Porque todos los azúcares que tiene esa manzana están siendo modificados por el oxígeno. Entonces, imagínense, esa reacción dentro de la manzana es de manera inmediata. Una vez que está la intemperie, la pulpa, empieza a reaccionar de manera consecuente muy rápidamente. ¿Por qué? Porque se dan las condiciones para que exista un cambio interno. ¿Y por qué sabe más dulce la manzana? Sabe más dulce porque está existiendo un cambio interno dentro de la manzana. Uh-huh. Y claro, también nosotros podemos verlo de manera externa, pero si no la probáramos, si no la tocáramos, diríamos, pues nada más cambió de color. ¿Pero por qué cambió de color? Cambió de color porque la estructura interna de esa manzana fue totalmente modificada. Recuerden que aquí en la materia de física nosotros lo que estudiamos mucho es cómo está conformado un objeto. Uh-huh. Ya les había mencionado que un objeto está conformado por átomos y que muchas veces esos átomos van a tener cambios. ¿Pero por qué van a tener cambios? Por estas propiedades. Porque los objetos todos son únicos, todos son únicos. Y por lo menos van a tener una propiedad física o química que los van a hacer diferentes. Uh-huh. Bueno, entonces esto es el ejemplo, ¿no? Un poco hablando de la introducción sobre las propiedades químicas. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, comentario? ¿No? Ok, muy bien. Entonces, fíjense, vamos a ver algunos ejemplos de cuáles son algunas propiedades químicas. Uh-huh. La primera propiedad química se le llama pH. ¿Qué es el pH? Dice, mide la acidez o la basicidad de una sustancia o de una disolución. El pH, si lo ponemos un poco más, digamos, más en términos científicos, lo definimos como la cantidad de iones hidrógeno que tiene una sustancia en forma de disolución. Y digan, pero profesor, ¿qué es eso? No se me espanten. El pH mide qué tan ácido puede llegar a ser una sustancia o qué tan básico. ¿Y a qué me refiero con básico? Existe en una sustancia química, digamos, dos vertientes, ¿no? Espero que puedan ver mi... ¿Sí ven el pizarrón, chicos? Sí. Sí, excelente. Voy a rayar tantito, ¿eh? Ahorita se los pongo. Entonces, existen, digamos, dos parámetros. Uh-huh. Un parámetro ácido y un parámetro básico. Y esto aplica para todas las sustancias. Para todas. Todas las que conocemos son o ácidas o básicas. ¿A qué nos referimos con ácido? Nos referimos con ácido porque tiene una cantidad muy pequeña de iones hidrógeno. Y nos referimos a básico porque tiene una cantidad muy grande de iones H+. Uh-huh. Pero fíjense, se los voy a explicar con ejemplos. ¿Qué sustancia conocen que sea muy ácida? Si lo han probado. Un limón, correcto. Un limón es una sustancia muy ácida. Una sustancia muy básica es, por ejemplo, un jabón. Un jabón con el que nosotros nos bañamos. Uh-huh. Por alguna razón todos siempre hemos probado como el jabón, ¿no? Ya sea que nos caiga en las manos o no sé, les dio curiosidad. ¿Alguien ha probado el jabón? ¿Cómo sabe? Ácido. ¿El jabón ácido? No sabe ácido. No es que sea ácido, sino... O sea, no sé cómo explicarlo. Fíjense, el jabón cuando nosotros lo llegamos a probar sabe como pastoso, ¿no?
Jabón neutro, el que no digan que el Palmolive de no sé qué, con miel de no sé qué y crema para la no sé qué. No, ese no. Un jabón normal. Un jabón normal sabe como pastoso. Ajá, es decir, sabe como. ¿Cómo decirlo? Es que es pastoso, es como áspero, como. O sea, no sientes como esa sensación cuando comes un limón, por ejemplo, así como de, ay, y haces como esa carita, ¿no? ¿No? Sino que más bien es una sensación como pastosa. Ajá. Entonces, así como el limón y como el jamón, tienen una característica interna llamada pH, la cual me va a decir si esa sustancia es ácida o es básica. Correcto, sí. Muchas sustancias químicas contienen el valor del pH. Ujú. Estas propiedades químicas nosotros en física casi no las trabajamos. Más bien la que nosotros nos dedicamos a revisar durante todo el curso son las propiedades físicas. Pero es importante que sepan que también la materia se puede clasificar con este tipo de propiedades. Ujú. ¿Por qué? Porque quien estudia estas propiedades es la materia de química. Si nosotros definimos química, química es la ciencia que estudia la transformación de los materiales. Pero aquí no estamos transformando ningún material, sino más bien que estamos observando sus propiedades y sus fenómenos naturales. Ujú. Entonces, vean, el pH es una de esas características internas que puedo medir de la materia. ¿Ok? Es un concepto un poco complejo, sí, pero no se preocupen, llegará el momento en el que lo vamos a revisar más a fondo. ¿Ok? Porque aparte hay muchas teorías que describen esto. La teoría de Bronsted-Lowry, la teoría de ácido-base, hay muchas teorías que lo describen, este concepto. Pero es una característica interna de todos los materiales, todos sin excepción. Hasta las mesas seguramente tienen un pH. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo cool? Bien. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas, chicas? No, pero ¿a qué se refiere con el pH en el agua? Si el agua no es así. Ok, ¿y a qué se refiere con el pH del agua? Fíjense, le estaba diciendo que el concepto de pH, así como tal, pH, ¿qué significa? pH significa la cantidad de iones hidrógeno que tiene una sustancia. ¿Y eso a qué se refiere? Todas las moléculas, todas las sustancias que están diluidas en agua o que están en agua, todas van a presentar un pH. Voy detallando, porque les digo, es que es un concepto un poco complejo. Entonces, cuando ustedes hacen, por ejemplo, ustedes tienen agua, así agua, nada más, agua de donde quieran, garrafón, de la llave, de donde quieran. Entonces, el agua es una sustancia neutra. ¿Por qué se dice que es una sustancia neutra? Porque los valores de pH, ¿sí pueden ver mi pizarrón, verdad, chicos? ¿Sí pueden ver esto? Sí. Ok. Los valores de pH entran dentro de una escala o están dentro de una escala. Una escala que va del número 1 al número 14. Entonces, la mitad de esa escala es 7. ¿Y a qué se refiere ese 7? Ese 7 se refiere a que esa sustancia, llámese como se llame, que esa sustancia va a tener un pH neutro. Va a tener un pH neutro.
¿Y a qué se refiere eso? Se refiere que esa sustancia ni es ácida, ni es básica. Quiere decir que existe un equilibrio, en la concentración de sus iones hidrógeno. Ahora, el agua, ¿por qué dicen que tiene pH 7? Porque justamente es una sustancia en equilibrio, que ni es ácida y que no es básica. A eso se refiere el pH del agua, a que es una sustancia en equilibrio. Y al tener una sustancia en equilibrio, teniendo pH igual a 7, me permite jugar con ella como yo quiera, haciéndola o más básica o haciéndola más ácida. ¿Cómo yo logro hacer una sustancia? Sí, ¿qué pasó? ¿Cómo yo logro hacer una sustancia o más ácida o más básica? Por ejemplo, a mi agua le agrego limón. Si yo a mi agua le agrego limón, este pH va a disminuir y será una sustancia ácida. Pero a lo mejor esa agua yo le agrego, por ejemplo, sal. Si yo le agrego sal, este pH aumenta. Entonces, ¿por qué el agua tiene un pH? Porque dicen que el pH alcalino es el mejor. Y me refiero al pH alcalino porque muchas aguas dicen con pH alcalino 6.5 a 7.2, ¿no? Así bien rimbombante. Pues nos dicen que es un agua pues equilibrada. Es decir, que es muy fácil, digamos, de tomar. Porque aunque no lo crean, también hay tipos de agua, ¿eh? Y ustedes lo han visto. ¿Han tomado varias aguas en algún punto? Por ejemplo, Epura, Bonafont, Ciel, otra más cara, la que ustedes quieran, Agua Boss. ¿Han notado una diferencia en el agua cuando las prueban? Sí, ¿verdad? Sí. Muchas de esas diferencias vienen a partir de esto, del pH del agua. Pero no solamente por esto, sino también por la dureza del agua. Es decir, ¿qué tantos minerales tiene esa agua? Entonces, vean, podríamos hablar todo el curso sobre el pH. Todo el curso. Pero pues no nos corresponde todavía. ¿Ok? ¿Sí respondí la duda? Sí. Excelente, muy bien. ¿Lo puedo borrar? Sí, ¿no? No, esto todavía no nos toca. Les digo, es un concepto muy interesante, pero es un poco complejo. Necesitamos más conocimiento todavía para entenderlo a fondo. Pero ya llegará el momento, ¿ok? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, la siguiente propiedad química es el calor de combustión. ¿Qué es el calor de combustión? Dice, indica la cantidad de energía que se desprende de una reacción. Cuando yo junto dos materiales, cuando yo junto dos objetos, muchas veces estos dos van a reaccionar, es decir, se van a combinar entre sí. Pero cuando viene esta combinación entre ellos, muchas veces existe la posibilidad de que al momento de que se combinen, se calienten, se enfríen o hasta que exploten. Por ejemplo, ¿alguien sabe por qué una pistola, un arma, se dispara? Sí, por la bala, claro, pero su principio activo, podemos decirlo así, es la pólvora. Pólvora. Sí, correcto, la pólvora. ¿Qué pasa si yo a la pólvora le aviento una chispa? Se prende inmediatamente. Sí, se prende. Correcto, ¿Perdón? Sí, se prende inmediatamente. Explota, ¿no? Sí, explota, se prende inmediatamente. Hay una reacción muy fuerte. Por eso los cohetes, por eso... ¿Cómo, Carlos? Por eso los cohetes explotan la cuenta.
Correcto, correcto, correcto. Los cohetes, la pirotecnia, que espero que no hayan utilizado este 15, ¿verdad? Muy bien, ustedes muy bien. ¿De qué? Punto extra para todos. ¿De qué? Que no hayan utilizado pirotecnia este 15 de septiembre. No. Excelente, muy bien, punto extra para todos. Entonces, fíjense, cuando nosotros combinamos, o de alguna forma se combina la pólvora con una pequeña chispa, va a provocar un calor de combustión. ¿Por qué? Porque inmediatamente que tanto la pólvora como la chispa se tocan o se combinan, viene un desprendimiento de calor inmenso, muy grande. A eso se le llama calor de combustión. Es decir, qué tanta energía o qué tanto calor se va a desprender al momento de combinar dos materiales. Y aquí el material pues es claro, la pólvora, pero también el calor o la chispita que se considera pues fuego, que también es materia, al momento de combinarse generan una reacción. ¿Ok? A eso se refiere el calor de combustión. Pero aquí dice que pues, la manera de disparar la parte del disco de la pólvora, que como cuando le disparas la parte de arriba da un golpe muy fuerte y provoca una chispa y hace que se prenda. Correcto, correcto. ¿Por qué? Porque en realidad la bala lo que trae adentro es pólvora. Ajá. Entonces, como dice Emilio, lo que hace el gatillo es justamente dar un pequeño golpe para generar una chispa. Ajá. No se crean, también las armas son herramientas muy, muy complicadas de entender a veces, ¿no? Pero bien, todo cool. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Ya terminaron de copiar, ¿verdad? ¿Quieren que les cambie? ¿No? Ah. Estoy en potencial de ionización. ¿Cómo? ¿Otra vez, perdón? Estoy copiando de potencial de ionización. Ahorita hablamos. Déjenme, vamos a explicar uno por uno, no se preocupen, les voy a explicar todos. ¿Ok? No se preocupen. Bien, el siguiente es entalpía de formación. ¿Qué dice? Es la variación de entalpía que se produce en la reacción de formación de una reacción. La entalpía es representada, digamos, como por un triángulo. ¿Y a qué se refiere esa entalpía? Se refiere al cambio de calor que va a haber en una reacción. Es decir, y voy a poner el mismo ejemplo de la pólvora con la chispa. Cuando la pólvora y la chispa se juntan, producen una reacción química. Pero para que exista una reacción química debe de haber un valor de entalpía. Es decir, debe haber un cambio de temperatura. ¿A qué temperatura estará la pólvora? ¿A qué temperatura estará esa chispa? La pólvora debe estar a temperatura ambiente, unos 25 grados Celsius. Y la chispa debe tener una temperatura de entre 40 y 50 grados Celsius. Entonces, cuando estos dos materiales, cuando estos dos objetos se tocan y forman una reacción, va a haber un cambio de temperatura, porque la pólvora cuando explota ya no va a estar a 25 grados Celsius. ¿Qué temperatura creen que alcance la pólvora cuando se dispara un arma? 30. No, Más. mucho más. A ver, déjenme ver, alguien participa. Más de 100, correcto. Sí, correcto. Llega a alcanzar una temperatura de entre 80 a 100 grados Celsius. Más o menos. Entonces es un cambio de temperatura sumamente brusco, sumamente abrupto, donde a ese fenómeno se le llama entalpía de formación, es decir, es un cambio de temperatura que se va a presentar cuando existe una reacción química. Y vean, también la entalpía de formación es una propiedad química. ¿Por qué? Porque esos cambios de temperatura se dan de forma interna. Bien, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿No? ¿Comentario? ¿No? ¿No? Ok, muy bien. Sí, dime, Emilio. Ya sea de la
pólvora, mientras más pólvora sea o sea, yo sé que la explosión va a ser más fuerte, pero piensa, por ejemplo, a que sea un gramo de pólvora a un kilo de pólvora, o sea, los dos van a alcanzar la misma temperatura. Ok, Emilio nos pregunta, por ejemplo, si tenemos 10 gramos de pólvora y un kilo de pólvora y si los dos le ponemos una pequeña chispita, ¿van a alcanzar la misma temperatura? Sí. No importa si es un gramo o si son 100 kilogramos. Al final ambos son pólvora. Pero la explosión va a ser diferente. Sí, claro, podría ser un poco más grande la de 100 kilogramos o la de 10 kilogramos a comparación si tenemos gramos de pólvora. Ujú. Pero siguen estando a la misma temperatura. ¿Por qué? Porque al final los dos, o las dos cosas son pólvora. ¿Ok? Bien. Entonces el siguiente es el potencial de ionización. ¿Qué es el potencial de ionización? Dice, es la energía necesaria para separar un electrón de un átomo. Nosotros al estudiar física, ¿estudiamos qué? Estudiamos fenómenos naturales. Estudiamos propiedades de los materiales. Pero fíjense muy bien, muchos de esos fenómenos y muchas de esas propiedades que entendemos sobre la materia, sobre los objetos, se basan en cómo están estructurados sus átomos. Aún no definimos qué es un átomo, aún no definimos qué contiene un átomo. Pero cuando yo hablo del potencial de ionización, hablo de la estructura interna de un átomo. Un átomo se compone de tres cosas: de un núcleo, de orbitales y de partículas subatómicas, donde dentro del núcleo encontramos neutrones y protones. Y en los orbitales vamos a encontrar a los electrones, el famosísimo electrón. Los electrones siempre van a estar en constante movimiento alrededor de un núcleo. Pero yo puedo arrancar uno de esos electrones. Yo puedo quitarle a un objeto uno de esos electrones. Una mesa, un pizarrón, una computadora, hasta ustedes mismos tienen átomos. ¿Por qué? Porque un átomo es la parte mínima que va a componer cualquier sustancia. Entonces, muchas veces nosotros lo que queremos es entender el funcionamiento de estos átomos. Y recuerden, lo vimos en la física moderna. La física moderna, una de sus áreas es la física cuántica, la física nuclear, que estudian justamente el comportamiento de estos átomos. Digo, es física muy avanzada para nosotros. Por eso primero entendemos la física clásica. Entonces, el potencial de ionización es la fuerza que yo requiero para quitarle un electrón a un átomo. ¿Qué fuerza necesitaré? Pues depende mucho del átomo en que yo esté trabajando. ¿Por qué? Porque los elementos de la tabla periódica, todos van a tener una diferente cantidad de electrones. Y dependiendo de la cantidad de electrones que tengan, va a ser ¿qué? Va a ser la fuerza que yo necesite para poder quitar justamente ese electrón. Entonces, vean, cuando hablamos de las propiedades químicas, hasta ahorita las que llevamos, hablamos de propiedades que están de manera interna, que en realidad yo no puedo ver, pero puedo estudiar. Puedo ver qué fenómenos tienen, qué transformaciones logran en los objetos. Porque yo escucho una explosión, yo veo cómo cambia una manzana de color amarilla a color café. Yo veo cómo, yo sé que un limón es ácido, que un jabón sabe como pastoso.
Que si se dispara un arma se oye una explosión, que se prende, que sale una bala. Pero ¿por qué pasa todo eso? Porque se están observando propiedades químicas, es decir, características internas de los objetos. Ujú. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? ¿Algo que quieran mencionar? ¿No? Interesante, ¿no? ¿No? Chicos, chicas, del otro lado. Ok, sí, Anakin, adelante. ¿Cuál es tu pregunta? Yo tengo una duda. Pregunta. Hace rato que estábamos con lo de las temperaturas. Ujú. Ok, es la misma pregunta que nos pusiste en el chat, ¿verdad? Vean, Anakin nos pregunta, prof, yo tengo una duda. ¿A qué temperatura estaríamos al lado de un volcán? ¿Alguien sabe a qué temperatura alcanza un volcán? La lava, ¿no? Porque es lo que tiene adentro, lava. ¿Más de 1000 grados? Ok. Bueno, puede ser. No alcanza tanto, pero sí, puede ser. Bueno, más bien sí alcanza mucho. Fíjense, la lava, ¿de qué está formada? La lava es roca fundida y tiene algunos metales, como por ejemplo silicio. Nuestra corteza terrestre, nuestro planeta Tierra, sabemos que tiene agua y tiene tierra. Ujú. Pero para formar esas superficies de tierra, tiene digamos que varias capas. Ajá. Una de esas capas se le llama silicio. Ajá. Y fíjense, esto es bien interesante. Hay una pregunta que siempre hacen en los exámenes para entrar a escuelas, universidades, preparatorias, todo eso, donde te preguntan esto, o donde les preguntan esto, y yo te respondo con esto la pregunta. ¿Cuál es el tipo de... ¿Cuál es... ¿Cómo viene? ¿Cómo está formulada? ¿Cuál es el componente mayoritario en la superficie terrestre? Así viene más o menos estructurada. Y te viene como roca caliza, silicio, arena o otro tipo de tierra. Pues la respuesta es silicio. ¿Por qué? Porque nuestro planeta Tierra tiene más o menos, o un aproximado de 70% de silicio. El silicio es un tipo de roca, pero también es un tipo de, se le llama metaloide, que tiene características de un metal, pero no es un metal. Y de eso está formado nuestra corteza terrestre, de silicio, principalmente. Ahorita déjenme acabar la idea y ahorita se las voy a decir. Entonces, fíjense muy bien. La lava dentro de los volcanes principalmente es roca fundida y también es silicio fundido. Ujú. Lo que sale así en explosiones. Ustedes han visto que la lava es como muy... Se ve que es muy densa, ¿no? O sea, no es en realidad un líquido, sino digamos que es como una... ¿Sí? ¿Cómo qué? Se ve como espesa. Sí, se ve muy espesa, muy, muy espesa. Se ve así como muy densa. ¿Por qué pasa eso? Porque dentro de lo que estamos, bueno, bien, dentro de lo que está en la lava es justamente eso, silicio. Alcanza tales temperaturas que por eso se ve al rojo vivo. Ujú. ¿Por qué? Porque está totalmente fundido. Ujú. Ahora, ¿qué temperaturas alcanzaremos? Pues sí, como lo dijo Emilio, seguramente más de 1000 grados habrá dentro de la lava. Seguramente, facilito. ¿Por qué? Porque lo que está fundido, más allá de que esté fundida la roca, lo que encontramos de manera fundida es justamente, sí, correcto, ese no es un metal, es un metaloide, porque tiene características metálicas, pero no. Entonces sí, sí, por eso podríamos alcanzar temperaturas muy altas, muy, 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 muy altas. Ujú. Muy bien. Sí respondí la duda, Anakin. Seguramente, bueno, la respuesta sí, la respuesta per se, como tal, es sí, seguramente son más de 1000 grados. O un aproximado de 1000 grados. Ujú. ¿Sí, Anakin? ¿Anakin? Excelente, muy bien. Entonces,
Bien, vamos a ver esta última propiedad química, que es el estado de oxidación. ¿Qué dice el estado de oxidación? Dice, indica el número de electrones que gana o pierde un átomo de un compuesto químico. ¿A qué se refiere eso? Cuando yo hablo de que una manzana se está oxidando, sí, va a cambiar su estructura interna, pero además está ganando y perdiendo electrones. Les digo, estas propiedades químicas en realidad no las estudiamos como tal en este curso, pero es importante que las sepan. ¿Por qué? Porque es una forma de poder estudiar a las propiedades de los materiales a través de estas clasificaciones, como no son clasificaciones físicas y clasificaciones químicas. ¿Sí? Muy bien. Y por último, lo que es la reactividad química, que dice, es la facilidad de una sustancia de reaccionar por sí misma o en presencia de otras. ¿A qué se refiere eso? Es cuando yo junto dos o más sustancias y reaccionan. Es decir, van a fomentar un cambio. ¿Cómo se fomenta ese cambio? Pues el ejemplo que venimos trabajando desde hace rato. Si yo combino pólvora y le pongo una chispa, ¿qué le pasa? Ya no es pólvora, sino que ahora es una explosión, ¿no? O quemen una hoja de papel. Cuando yo quemo una hoja de papel, ¿qué le pasa a esa hoja de papel? Se consume. ¿Y en qué se transforma? Correcto, en cenizas. Cenizas, muy bien. Entonces ya no es papel, sino más bien es ceniza. Y es algo totalmente diferente. Sí, son cenizas de papel, pero en realidad ya no es papel. ¿Por qué se convirtió de papel en cenizas? Porque seguramente, 100% comprobado, hubo una transformación interna de esa hoja de papel. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿dudas, preguntas? ¿De qué es una propiedad química? ¿Alguna duda, alguna pregunta de los ejemplos que vimos de propiedades químicas? Esta es prácticamente la última vez que vemos propiedades químicas. Ya es la primera vez y la última vez por este curso. Porque les digo, en realidad esto no nos compete todavía, porque no está dentro de nuestro programa. Lo que sí está son justamente todas nuestras propiedades físicas. Es así para que vean, las estamos estudiando en todo momento. ¿Por qué? Porque en los fenómenos naturales que vamos a ver, como por ejemplo velocidades, movimientos, caídas, calor, temperatura, energía. Es algo que podemos estudiar, ¿no? Sí, correcto. Porque no podemos estudiar átomos tampoco, ni núcleos. Oh, bueno, ahí le voy a poner un asterisco, Sí se pueden estudiar los átomos, y los vamos a estudiar más adelante, cuando hablemos sobre la electricidad. Pero sí se puede. Por eso tenemos modelos. Los modelos atómicos son representaciones gráficas de los átomos que han pasado a lo largo de la historia. Y hoy en día el que utilizamos es el modelo atómico de Bohr, que ustedes seguramente lo han visto, que es un átomo y que tiene como orbitales entrecruzados. Ese modelo atómico es el que estudiamos para entender qué sucede con un átomo. Pero sí se puede, ya lo verán más adelante, pero sí se puede. Entonces, ya nada más para finalizar esto. Las propiedades físicas y las propiedades químicas, recuerden, son características de la materia. Y para que la materia sea única, por lo menos va a tener diferente una propiedad física y una propiedad química. ¿Ok? Muy bien, ¿alguna duda, pregunta, comentario, queja, sugerencia? ¿Algo? Ahorita se les digo. Bueno, nada más nos faltan 4 propiedades más. Esas ya las vemos la siguiente clase. Y con esto cambiamos de tema y vamos a ver lo que es una magnitud física. ¿Ok? Y Sí, Miss. Interrumpo un momento. Sí, Miss. Yo me despido, pero entra al otro grupo. Muy bien. Felicidades, Sebastián, en la clase
clase muy bonita, con mucha información. Aprovechen a su profesor, lo he estado escuchando toda la hora, porque tiene mucho conocimiento. O sea, se va desviando del tema, hablamos de la lava, hablaron de muchas cosas que les va enriqueciendo a ustedes todos los días. Gracias, muy buena clase, Sebastián, te felicito. Y bye, chicos, que tengan un buen día. Gracias, Bye. Miss. Hasta luego. Despídense, chicos. Gracias. Chicos, buen día. Muchas gracias, chicos. Ya nada más para ir terminando. El siguiente tema, que es el de magnitudes físicas, ya va a empezar a dar paso a nuestra primera práctica de laboratorio. ¿Ok? Entonces, este viernes ya tenemos nuestra primera práctica, que es conocimiento del material, y nuestra segunda práctica es justamente procesos de medición. ¿Ok? Entonces, pues es todo, es todo. Nos vemos al rato. Ayer al rato tenemos robótica. Les publico estas diapositivas para que las tengan y pues no sé, alguna duda, pregunta.